Buenos días, alumnos. Soy el doctor Jesús Amenábar, profesor titular de la segunda cátedra de Patología y Clínica Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la UNT. En el día de hoy vamos a iniciar la segunda parte del acompañamiento docente teórico virtual 2020 con los temas correspondientes a la cirugía 2, cirugía digestiva. Y para iniciar este acompañamiento, hoy vamos a dar la clase de hernia diafragmática, hernia hiatal, y en particular la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son los contenidos de la clase? Vamos a hacer un repaso de la anatomía y de la fisiología esófago-gástrica, la motilidad normal y el concepto de esfínter esofágico inferior, el estudio del reflujo patológico, las consecuencias del reflujo en la mucosa del esófago, del reflujo ácido, hernia hiatal por deslizamiento, que es la más frecuente lejos y que es la que provoca la enfermedad por reflujo, y la hernia paraesofágica, y los conceptos básicos del tratamiento del reflujo gastroesofágico. ¿Qué es un hiato? Según el diccionario, un hiato significa hendidura, fisura u orificio. El músculo diafragma tiene tres hiatos. El hiato esofágico, que es el que nos interesa a nosotros hoy, el hiato de la aorta y el de la cava. Y la hernia hiatal es la protrusión del esófago y o del estómago hacia el tórax, hacia el mediastino, a través del hiato esofágico. ¿Cómo está constituido el hiato esofágico? El hiato esofágico está constituido, formado por los pilares del diafragma, derecho e izquierdo, pero en particular el pilar derecho, que es el principal, que es como una corbata que rodea al esófago a su entrada al abdomen. La presión intraabdominal es superior a la presión intratorácica, que es negativa. Por lo tanto, las vísceras abdominales tienden a subir hacia el tórax. Y hay algunos factores, como por ejemplo la obesidad, que incrementan y mucho esta presión intraabdominal y que favorecen la protrusión de las vísceras abdominales hacia el tórax. Hemos dicho que más del 90% de las hernias hiatales son las hernias hiatales por deslizamiento, que es la que provoca el reflujo gastroesofágico. La hernia hiatal puede tener reflujo gastroesofágico, que es lejos lo más frecuente, hernia hiatal con reflujo. Puede haber hernia hiatal sin reflujo gastroesofágico, o puede haber reflujo gastroesofágico sin hernia hiatal, y esto se debe a una disminución del tono del esfínter o a una hipercloridria. ¿Cuáles son los factores predisponentes al reflujo? El número uno, la obesidad, que genera un aumento, un incremento muy importante de la presión intraabdominal, favoreciendo el ascenso de las vísceras del abdomen hacia el tórax. La dieta, rica en grasas, en dulces concentrados, el chocolate, la nicotina, el tabaco, el alcohol, el café, etcétera, etcétera. El músculo, el esfínter esofágico inferior, puede encontrarse hipotónico y esto favorece el reflujo ácido. O puede haber retención gástrica con vaciado gástrico lento. Todo esto favorece el reflujo hacia el esófago. Un hiato amplio, complaciente, abierto, porque los pilares del diafragma están vencidos, predispone a la hernia hiatal y al reflujo. Drogas como la marihuana, la nicotina, etc., provocan una relajación del esfínter esofágico inferior. El aumento de la secreción de ácido clorhídrico, los pacientes vagotónicos e hipersecretores favorecen el reflujo ácido. ¿Cuáles son los tipos de hernia hiatal? Bueno, tenemos la hernia hiatal tipo 1, que por lejos es la más frecuente, que es la hernia por deslizamiento, que provoca la enfermedad por reflujo gastroesofágico y que es más del 90% de todas las hernias hiatales. El tipo 2 es la hernia paraesofágica, que no tiene o tiene muy poco reflujo, y cuando tiene reflujo hay que pensar que es una hernia en realidad mixta, que es paraesofágica y tiene algún componente de hernia por deslizamiento.
y cuya complicación más frecuente es el atascamiento, el vólvulo y la estrangulación. La hernia mixta, que es una hernia donde están los dos componentes, está el componente de deslizamiento y está el componente paraesofágico. Y hernias que son muy raras, tipo 4, hernias complejas, donde puede haber protrusión del colon u otra víscera, y esto realmente es muy poco frecuente. Existen además, y no son poco frecuentes, las hernias diafragmáticas traumáticas por emergencias, por accidentes de tránsito en la vía pública, choque de vehículos, etc., en donde se produce por lo general un desgarro del diafragma a la altura del centro frénico y esto permite el ascenso de las vísceras del abdomen hacia el tórax. Las hernias congénitas, hernias del hiato de Bochdalek, hernia de la Rey-Morgagni y las agenesias diafragmáticas, ya sean parciales de un hemidiafragma o totales, son hernias que por lo general las ven los cirujanos pediátricos. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas y fisiológicas que impiden el reflujo ácido desde el estómago al esófago, permitiendo así que un niño haga la vertical, apoye las dos manos en el piso y levante los pies hacia la pared y no tiene reflujo, porque tiene todos estos mecanismos que vamos a ver funcionando correctamente? ¿Cuáles son ellos? El esfínter esofágico inferior, que son fibras musculares modificadas en el tercio distal del esófago y que generan un verdadero esfínter. El ligamento o membrana frenoesofágica, también llamada membrana de Leimer-Bertelli, que es una dependencia del peritoneo diafragmático y de la pleura diafragmática. Los pilares del diafragma, pilar derecho en particular y también el izquierdo, que cuando están complacientes, abiertos, favorecen la hernia, la protrusión del estómago hacia el mediastino y alteran el mecanismo antirreflujo. El ángulo de His, desde el lado de la serosa, entre el esófago y el borde derecho del techo gástrico, y que tiene su representación desde la endoscopía del lado de la mucosa como válvula de Gubarov. Y por último, la unión esófago-gástrica o cardias. Todos estos son los mecanismos antirreflujo. En la hernia hiatal, el ascenso gástrico al tórax, al mediastino, altera la anatomía y la fisiología normal y por ende altera los mecanismos antirreflujo naturales, provocando un reflujo patológico. Un recordatorio de la anatomía. Les pido por favor que en sus casas esto lo vean con detenimiento porque es crucial para que ustedes puedan entender el recordatorio de la anatomía de la unión esófago-gástrica. Aquí vemos, por ejemplo, el esófago torácico, el esófago abdominal, la travesía del esófago a través del pilar del diafragma, sobre todo el pilar de los pilares del pilar derecho, que es como una corbata, se le dice la corbata, que rodea al esófago cuando atraviesa el diafragma, el nervio vago anterior o izquierdo, el décimo par craneal, que va por la cara anterior, el izquierdo por la cara posterior, el derecho, la vena cava inferior, el techo gástrico, ya van a ver la importancia del techo gástrico, la unión esófago-gástrica, la cavidad pleural, el pericardio que tiene íntimas relaciones con el esófago y ya van a ver su importancia. Y acá vemos la unión esófago-gástrica anatómica, que sería esta, la unión esófago-gástrica acá, que no coincide con el cambio mucoso, o sea, el epitelio plano estratificado del esófago con el epitelio glandular no están a nivel de la unión esófago-gástrica, siempre están 1 centímetro a 2 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica en una línea en zigzag que se llama línea Z. Este es el epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago y este es el epitelio glandular secretorio del estómago. Esto es el cardias o unión esófago-gástrica. Vemos el ángulo de His entre el borde izquierdo del esófago abdominal y el borde derecho de la tuberosidad gástrica, ángulo de His, que tiene su representación en el lado de la mucosa, se la llama válvula de Gubarov. Vemos el músculo diafragma, vemos las fibras especializadas del esfínter esofágico inferior acá,
que incluyen al esófago abdominal y un poquito del esófago torácico también. Y vemos esta membrana triangular o ligamento triangular que tiene una porción pleural y una porción peritoneal, que es la membrana o ligamento frenoesofágico, que es dependencia de la pleura diafragmática y del peritoneo diafragmático. Acá la he querido representar en este dibujo. Pleura diafragmática, peritoneo diafragmático, tiene una prolongación hacia el esófago torácico y otra hacia el esófago abdominal. Permite el ascenso y descenso del esófago, tiene un anillo adiposo subhiatal que permite la movilidad del esófago en la deglución y en otras circunstancias. Esta es una estructura del esófago, la estructura histológica. Recuerden que el esófago no tiene serosa, tiene adventicia. Solo en los últimos 3 centímetros en el esófago abdominal está cubierto por peritoneo. El esófago torácico obviamente no tiene peritoneo. Los invito a que después vean con detenimiento este esquema de la estructura histológica del esófago. Esto es la inervación del esófago, muy importante. Ya hemos visto cómo los nervios vagos transcurren, el vago anterior o izquierdo por la cara anterior, el vago posterior o derecho por la cara posterior del esófago. Tiene inervación simpática y parasimpática. Y esto también es la inervación y cómo comanda la deglución el sistema nervioso central. También los invito a que vean luego este esquema con detenimiento. La fisiología del esófago para provocar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la motilidad normal? Normalmente, como todo esfínter, el esfínter esofágico inferior se encuentra en reposo contraído. O sea, las 24 horas del día, el esfínter esofágico inferior, al igual que el esfínter del ano, al igual que el detrusor de la vejiga, y al igual que todos los esfínteres, está contraído. ¿Cuándo se relaja? Hay relajaciones normales y espontáneas del esfínter esofágico inferior que permiten también un reflujo normal. En el momento de la deglución, el esfínter esofágico inferior se relaja. Cuando hay una falta de relajación de ese esfínter en la deglución, se produce un trastorno llamado acalasia. Durante el día, y como mnemotecnia, se producen 24 horas, hay 24 relajaciones que son normales, una por hora, del esfínter esofágico inferior. Y nunca deben durar más de 20 segundos. O sea, 20 a 30 por día, si quieren recuerden el número 24 por 24 horas, a razón de una relajación por hora y que no dura más de 20 segundos. Y hay un reflujo normal, pero ese reflujo normal, normalmente las ondas secundarias del esófago van a barrer ese ácido refluido. Ahora, reflujo patológico. Si la frecuencia está de 24 relajaciones por día, una por hora, se duplica, en vez de 20-30 por día, hay 40 o 60 relajaciones por día. O el pH esofágico es menor de 4, o sea, hay una hipercloridria por más de una hora al día, y esto se mide con un estudio que ya vamos a ver más adelante que se llama pHimetría, estamos ante un reflujo patológico. Acá vemos el cuerpo del esófago. Cuidado que muchas veces, asociado a la hernia hiatal, asociado a la enfermedad por reflujo, puede haber una alteración de la motricidad, una disquinesia del esófago, que disminuye el aclaramiento de los ácidos cuando hay un reflujo normal, porque hay una disquinesia del cuerpo del esófago. Una hipotonía del esfínter esofágico inferior también puede provocar un aumento del reflujo. Una retención gástrica o un vaciamiento gástrico retardado pueden aumentar el reflujo. Todos son factores que contribuyen a un reflujo patológico gastroesofágico. Hemos dicho que el esfínter esofágico inferior, como todos los esfínteres, está cerrado en reposo, pero su presión basal es fluctuante, no siempre está con la misma presión. ¿Quiénes disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior?
hemos dicho, las grasas, el chocolate, el alcohol, la menta, la cafeína, la nicotina del tabaco, las hormonas, por ejemplo, los estrógenos, y algunos fármacos, anticolinérgicos, beta-adrenérgicos, teofilina, opiáceos, benzodiazepinas, bloqueantes cálcicos y la toxina botulínica provocan una disminución del tono del esfínter esofágico inferior y favorecen el reflujo gastroesofágico. ¿Quiénes aumentan el tono del esfínter esofágico inferior? El ayuno y el consumo de proteínas. Acá vemos en este esquema el reflujo del ácido a través del cardias hacia el esófago. La mucosa gástrica está diseñada por la naturaleza, está diseñada para resistir al ácido clorhídrico. O sea, el ácido clorhídrico no le genera ningún trastorno a la mucosa gástrica. Pero la mucosa del esófago no está preparada para resistir al ácido. Es otra mucosa. Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. No es un epitelio glandular como el de la mucosa gástrica. Y no está preparado para resistir al ácido clorhídrico. Por lo tanto, cuando el ácido clorhídrico del estómago asciende al esófago, lo lastima, le provoca una esofagitis por reflujo. Y hemos dicho que el reflujo ácido es nocivo para el esófago. Ahora, también lo es el reflujo alcalino. El reflujo alcalino que viene del duodeno también puede provocar esofagitis por reflujo duodeno gástrico gastroesofágico. Y el peor de todos, el que más daño hace, es el reflujo mixto, aquel reflujo donde hay reflujo ácido y alcalino mezclado. Y ese es el que provoca mayores lesiones. También hemos dicho que puede haber reflujo gastroesofágico con hernia hiatal, que es lo más frecuente, por eso está subrayado y hay un signo más, pero puede haber reflujo gastroesofágico sin hernia hiatal. Acá vemos con hernia hiatal, fácil de explicar, se han alterado todos los mecanismos anatomofisiológicos. Antirreflujos, no hay más ángulo de His, no hay más válvula de Gubarov, etcétera, etcétera. Los pilares están complacientes, distendidos, abiertos. Asciende el estómago y se alteran los mecanismos antirreflujo y esto es la regla, esto es lo más frecuente. Y hay ácido, reflujo ácido, pero también puede haber, hemos dicho, reflujo alcalino o reflujo mixto. Pero acá vemos un paciente que no tiene hernia hiatal, y sin embargo puede tener reflujo. ¿Cómo se explica? Por una hipotonía del esfínter esofágico inferior, o por una retención gástrica, o por una hipersecreción de ácido clorhídrico, o un vaciado gástrico enlentecido, que puede aumentar la presión intragástrica y favorecer un reflujo. ¿Cuál es la clínica del reflujo patológico en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? En la clínica vamos a tener pirosis. En realidad el paciente no dice, doctor, tengo pirosis. El paciente dice, doctor, tengo una sensación de vinagrera. ¿Qué es vinagrera? Una cosa amarga, ácida, muy desagradable, que le quema, le da una sensación urente y le provoca un malestar muy importante a nivel del epigastrio y que asciende por el mediastino porque es el ácido clorhídrico que está irritando la mucosa del esófago. En términos médicos, a esa vinagrera que dice la gente se le llama pirosis. Ahora, esta vinagrera puede llegar a dolor, porque provoca además un espasmo del esófago, puede dar dolor, puede dar anemia, una anemia oculta en sangre oculta en materia fecal, y puede dar disfagia cuando este reflujo se ha cronificado y ha provocado una estenosis péptica del tercio inferior del esófago. El reflujo patológico no siempre produce síntomas. O sea, en la endoscopía hay gente que el endoscopista informa, nos manda una foto diciendo acá se ve una esofagitis grado 1, hay eritema, hay congestión, hay una esofagitis verdadera, pero el paciente, insistimos en la anamnesis y no tiene síntomas de reflujo, no tiene pirosis, no tiene dolor, nada.
En las antípodas de esto podemos tener una persona que el endoscopista habla de un reflujo muy pequeño, muy poco reflujo, leve reflujo, y sin embargo el paciente puede tener una sintomatología florida de reflujo. O sea que vemos, como siempre en la medicina, no todo es matemática, no es como en la matemática, ¿no? Personas que tienen lesiones por reflujo y no tienen síntomas, y personas que tienen muy poco reflujo y sin embargo da una sintomatología florida. En la anamnesis es crucial. Hay que preguntar exhaustivamente cuáles son los síntomas que tiene el paciente. ¿Qué síntomas refiere? Pirosis, dolor, espasmo, dolor nocturno, tos, etc. ¿En qué circunstancias se presentan? ¿Se presenta más de día? ¿Se presenta más de noche? ¿Se presenta más de pie o si no al acostarse? Con esfuerzo, por ejemplo, dice el paciente que cuando se quiere atar los cordones de los zapatos siente la vinagrera que le sube hasta la boca. Post ingesta, en general post ingesta hay mayor reflujo porque hay mayor presión intragástrica. Y otros síntomas que muchas veces hacen que los pacientes no consulten al gastroenterólogo, sino que consulten a un otorrinolaringólogo, un neumonólogo, porque el paciente refiere laringitis, ronquera, dice, doctor, yo me levanto todas las mañanas ronco, muy ronco. O incluso dicen, yo creo que tengo asma. ¿Por qué tiene asma, entre comillas? Porque tiene espasmo bronquial nocturno provocado por la irritación del ácido clorhídrico en la vía aérea en la mucosa bronquial. Una cosa tremendamente importante, cuando nosotros tenemos un paciente que refiere un dolor en epigastrio y que dice, tengo un reflujo que me mata, etcétera, descartar el origen coronario del dolor. Muy importante, todos los que hacemos medicina de hace unos años hemos tenido algún paciente que insistía con el reflujo, mirá cómo me duele, la languidez que tengo, el dolor que tengo por el reflujo, y en realidad lo que tenían era un infarto de miocardio de cara diafragmática que perfectamente puede simular un dolor por reflujo ácido. ¿Cuáles son los métodos complementarios de diagnóstico para el estudio de un reflujo patológico? En primer lugar, la radiografía y sobre todo la radioscopía con video dinámica, la seriada esófago-gastrodenal dinámica, la endoscopía, la veda, también con video, y la pHimetría de 24 horas. Son los estudios que uno siempre trata de hacer antes de operar una hernia hiatal. Cuando uno tiene la sospecha de que existe una alteración de la motilidad del esófago asociada, porque en la seriada gastrodenal el radiólogo nos informa ondas terciarias del esófago, lo que sea, por ahí conviene también hacer una manometría esofágica para ver que no haya una alteración, una disquinesia del esófago. Esta es una esofagitis grado 1 en la cual vemos el eritema, la congestión y el edema en el tercio distal del esófago. Y esto, para que ustedes se hagan una idea, es parecido a cuando alguna vez ustedes se han levantado a la mañana y tenían las conjuntivas rojas y han dicho, hoy amanecí con conjuntivitis. La conjuntiva esclerar al rojo vivo porque se han frotado o porque han hecho una conjuntivitis, y es parecido a esto. Hay eritema, hay congestión, hay edema en la mucosa del tercio distal del esófago y se ve así en la endoscopía. La pHimetría de 24 horas es un estudio muy importante que lamentablemente nosotros no contamos en el medio hospitalario e incluso en el medio privado no hay mucha gente que la haga. Normalmente hemos dicho que el pH gástrico es de entre 5.5 a 7, eso es lo normal, es un pH ácido provocado por el ácido clorhídrico o ácido muriático. La pHimetría nos mide el periodo total donde el pH es menor de 4. Un pH menor de 4 está hablándonos de una hiperclorhidria, de un exceso de ácido en el estómago. También nos puede distinguir si el reflujo es más diurno o nocturno, o cuando el paciente se acuesta. El paciente puede marcar dentro del estudio de 24 horas el momento de las molestias. Anota, supongamos, hoy a horas 15 luego de almorzar he tenido una intensa languidez con vinagrera y con dolor retroesternal, por ejemplo.
De lejos, la pHimetría de 24 horas es el método más sensible para detectar hipercloridria y para detectar el reflujo ácido. Para que ustedes tengan una idea cómo es una pHimetría de 24 horas, más o menos estos son los registros de las diferentes ondas y de acuerdo al horario, acá vemos factor tiempo y acá el pH, y cómo va variando ese pH en el transcurso de las 24 horas. No pretendemos que ustedes sepan esto, simplemente para que se hagan una idea de cómo es el estudio y cómo son los registros. Esto evidentemente lo informa un gastroenterólogo que está especializado en este estudio. Otro estudio en el cual se ve cómo difieren las ondas de pHimetría de acuerdo a si el paciente está en posición de pie o en posición de acostado. ¿Cuáles son las consecuencias? Las lesiones que provoca el reflujo ácido en la mucosa del esófago. Esofagitis, inflamación de la mucosa esofágica, con eritema, congestión, edema, puede haber erosiones. Estenosis péptica, cuando esta inflamación se cronifica y hay sucesivos episodios de inflamación, reparación, inflamación, cicatrización, hasta que al final intervienen los fibroblastos y esto genera una cicatrización y una estenosis péptica. Habla de inflamación crónica repetida. También habla de inflamación crónica repetida cuando ya hay una metaplasia intestinal, el Barrett. Esta metaplasia puede ser sin displasia o con displasia. Cuando es con displasia puede ser leve, moderada o grave. Requiere control endoscópico seguido y requiere biopsias en ese control endoscópico. Cuando la displasia es severa o grave, esto es sinónimo de carcinoma in situ y habla de una enfermedad que ya tiene años. Por último, el adenocarcinoma injertado en una metaplasia intestinal de Barrett habla de un enfermo que tiene entre 15 a 20 años de reflujo y en el cual se ha producido ya un adenocarcinoma, un cáncer del esófago. Vamos a hacer un repaso de todas las complicaciones que puede provocar el reflujo gastroesofágico en una hernia por deslizamiento. Esofagitis, que es lo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico, con inflamación, edema, eritema, infiltración con polimorfonucleares, erosiones, úlcera y puede llegar incluso cuando se cronifica a una estenosis péptica. Anemia por sangrado microscópico, que se detecta en sangre oculta en materia fecal. Disfagia por estenosis péptica, y aquí hay que tener cuidado, siempre descartar que no sea un cáncer, se debe biopsiar. Puede provocar síntomas respiratorios. Hemos dicho que a veces consultan a un otorrinolaringólogo o un neumonólogo antes que a un gastroenterólogo. Cuando se ha biopsiado y se ha detectado una metaplasia intestinal, un Barrett, se debe seguir de manera intensiva con biopsias múltiples por endoscopía. Ni hablemos si ya el paciente tiene una displasia. La displasia leve, moderada, se debe controlar muy intensivamente, y si es displasia severa, estamos hablando ya de un carcinoma in situ. Por último, el paciente puede ya tener un adenocarcinoma infiltrante, un cáncer de esófago injertado en un esófago de Barrett. ¿Cómo podemos mensurar, medir el grado de esofagitis por reflujo en un paciente? Bueno, hay numerosas clasificaciones, la mayoría son endoscópicas porque el diagnóstico básicamente es endoscópico, de la esofagitis por reflujo, en la cual los endoscopistas han descrito muchas clasificaciones, sepan que existen, sepan más o menos de qué se trata. Obviamente el grado A es el mínimo y el grado D el máximo. Entonces, de acuerdo a la magnitud de las lesiones de la esofagitis por reflujo, puede ser un grado A, B, C o D de la clasificación de Los Ángeles. Otra clasificación endoscópica es la clasificación de Savary-Miller, que también tiene distintos grados y pueden ir, como vemos aquí, desde simples erosiones mínimas menores de 5 milímetros
hasta la lesión máxima, que es, como vemos acá, las lengüetas de una metaplasia intestinal o Barrett en una mucosa esofágica. Son clasificaciones que han creado los endoscopistas de acuerdo al tipo de lesión que ha provocado el ácido en la mucosa del esófago. En esta diapositiva vemos un excelente dibujo de Frank Netter, en el cual representa una hernia hiatal con un ascenso del fundus gástrico hacia el mediastino. Vemos el epitelio glandular gástrico dentro del mediastino supradiafragmático. Vemos el epitelio plano estratificado del esófago y múltiples y sucesivos episodios de reflujo en años han provocado irritación, inflamación, cicatrización, reparación con fibroblastos, hasta que al cabo de los años esto ha generado una estrechez, una estenosis cicatrizal de origen péptico. Vemos acá cómo le representa la visión endoscópica y cómo se ve el anillo cicatrizal en el tránsito de esófago con bario. Aquí vemos otra estenosis péptica, donde vemos los límites muy regulares, muy netos de la estenosis, a diferencia de los límites y de los bordes anfractuosos e irregulares que se observan en el cáncer gástrico. A pesar de todo, cuando uno sospecha una estenosis péptica, debe asegurarse mediante biopsias endoscópicas que esa estenosis es realmente una estenosis cicatrizal y no que se trate de un cáncer, porque sería muy lamentable que uno deje pasar por alto un cáncer de esófago confundiéndolo con una estenosis benigna de origen cicatrizal. En esta diapositiva vemos la metaplasia intestinal o Barrett en el tercio inferior del esófago, en la cual vemos en el esquema cómo se produce el reflujo, cómo va la hernia hiatal, cómo hay reflujo y cómo va haciendo en el tercio inferior del esófago las lesiones por el ácido hasta llegar a esto que son las lengüetas típicas de una metaplasia intestinal, que es una enfermedad preneoplásica. Bueno, en esta diapositiva vemos una endoscopía que muestra un cáncer del esófago. Esto directamente es un adenocarcinoma de esófago injertado en una metaplasia intestinal o Barrett, cáncer del tercio inferior. A expensas de un Barrett se ha generado un adenocarcinoma. Ha superado todas las etapas, reflujo, Barrett, displasia leve, displasia moderada, displasia severo, carcinoma in situ, hasta finalmente hacer un carcinoma infiltrante, un adenocarcinoma infiltrante. Antes, cuando yo estudiaba medicina, el cáncer de esófago más frecuente era el cáncer epidermoide, y en las últimas décadas el adenocarcinoma prácticamente lo ha igualado debido al aumento de la obesidad y al aumento de la patología por reflujo. O sea que ha habido un incremento del cáncer de esófago a expensas del adenocarcinoma injertado en una metaplasia intestinal. Acá tenemos una hernia hiatal por deslizamiento, que por lejos es la más frecuente y es la que provoca la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Acá vemos cómo ha ascendido el techo gástrico, ha desaparecido el ángulo de His, la válvula de Gubarov, se ha elongado tremendamente la membrana frenoesofágica, seguramente los pilares del diafragma están complacientes, dilatados, se agrandó el orificio hiatal y ha provocado una hernia hiatal con reflujo gastroesofágico, como se ve acá, la línea Z, el epitelio glandular gástrico y el epitelio escamoso del esófago. Y acá vemos este esquema de Netter, cómo se ve en la radiografía, cómo se ve la hernia hiatal con el contraste varitado, arriba del diafragma. Esta línea es del diafragma y vemos el estómago por arriba del diafragma. Ya les adelanto que el tratamiento de la hernia hiatal por deslizamiento, tipo 1, es un tratamiento médico en casi
el 98-99% de las veces, de las hernias tipo 1 que han sido diagnosticadas. Incluye las hernias hiatales asintomáticas y sintomáticas. O sea, se ha hecho una endoscopía porque tenía gastritis y se tenía una pequeña hernia hiatal. De todas las hernias hiatales por deslizamiento, van a llegar a la cirugía alrededor del 1 al 2%. Ahora, si tomamos el subgrupo de las hernias hiatales por deslizamiento que generan síntomas por reflujo, este número evidentemente se va a incrementar bastante. Estas cifras son del doctor Adolfo Badaloni, que es un referente en este tópico, en este tema, en la Argentina. Respecto a la cantidad de pacientes que van a cirugía, hay un sesgo. Si al paciente lo trata un gastroenterólogo, muy probablemente se va a inclinar por el tratamiento médico y raramente los pacientes van a llegar a la cirugía. Y si la trata un cirujano, seguramente, como además ya le vienen derivados cuando ya el reflujo no tiene respuesta con el tratamiento, probablemente si la trata un cirujano va a haber una mayor incidencia de tratamiento quirúrgico. Como decía Enrique Beveraggi del Hospital Italiano, el paciente va a recibir el tratamiento de acuerdo a por qué puerta entre al hospital, si entra por la puerta de un gastroenterólogo o de un cirujano. Para evitar esto, lo que se aconseja es el trabajo en equipo multidisciplinario, que en el equipo haya un gastroenterólogo endoscopista, que haya cirujanos, que haya un patólogo y que se le elija el mejor tratamiento para ese paciente. Si el mejor tratamiento es el tratamiento médico, que sea médico. Y si el mejor tratamiento es la cirugía, que sea el tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos una hernia paraesofágica llamada también tipo 2. A diferencia de la hernia tipo 1 por deslizamiento, la hernia paraesofágica tipo 2, que es mucho menos frecuente que la otra, mucho menos frecuente, casi siempre es de tratamiento quirúrgico porque puede provocar una volvulación gástrica con atascamiento, estrangulamiento e isquemia y necrosis del estómago, o sea que esto es grave. Puede provocar un abdomen agudo quirúrgico, una peritonitis. Por lo tanto, la hernia paraesofágica, una vez diagnosticada, se debe operar la mayor parte de las veces. En esta hernia paraesofágica, por lo general, la unión esófago-gástrica es intraabdominal. No ascendió el cardias al mediastino, el cardias está en posición intraabdominal y por lo general tampoco hay reflujo. Cuando hay reflujo, puede haber algo de reflujo, son oligosintomáticas en cuanto a reflujo, y cuando hay reflujo y síntomas de reflujo, probablemente esté asociada, además del componente paraesofágico, esté asociado a un pequeño deslizamiento que le provoca, por otra parte, un reflujo. O sea, sería una hernia mixta. Casi siempre son quirúrgicas. En esta diapositiva vemos otro dibujo de Netter en el cual se ve un vólvulo gástrico provocado por una hernia paraesofágica, en donde vemos casi todo el estómago dentro del tórax. Esto es, obviamente que esto es quirúrgico sí o sí, debe hacerse el descenso del estómago hacia el abdomen y cerrar el orificio hiatal para que no se vuelva a producir la hernia. Aquí vemos el mismo paciente donde se ve el vólvulo gástrico retrocardíaco y cómo se ve por el aire. Acá vemos el aire del estómago aquí y también del otro lado del mediastino que está por detrás de la imagen cardíaca. Por detrás está todo el estómago volvulado retrocardíaco. Y lo vamos a ver también en esta diapositiva de perfil, donde vemos aquí el corazón y por detrás el estómago, el aire intratorácico o acá el contraste intratorácico, en el cual se ve que casi todo el estómago ha ascendido al tórax y se ha volvulado. Esto tiene una indicación quirúrgica del 100%. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El tratamiento es médico. Hemos dicho que de todas
las hernias hiatales diagnosticadas, de todas, llegan al quirófano un 1 al 2%. Entonces el tratamiento primero es médico, con medidas higiénico-dietéticas. Si se trata de un paciente obeso, habrá que derivarlo a un médico nutricionista o a una licenciada en nutrición que lo haga reducir peso, con lo cual va a disminuir la presión intraabdominal y va a disminuir los síntomas por reflujo. Además, en la dieta hay que indicarle que suspende el alcohol, que no fume. Recordemos que la nicotina provoca una relajación del esfínter esofágico inferior, que no tome café, que no tome sustancias irritantes, picantes, etc. Y en casos donde la sintomatología sea muy intensa, se le podrá indicar que levante la cabecera de la cama con 1 o 2 ladrillos en cada una de las patas de la cabecera para evitar el reflujo nocturno. En cuanto a las drogas que vamos a usar, los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo el omeprazol, que van a reducir la secreción ácida gástrica, y protectores de la mucosa como los sucralfatos, hidróxido de aluminio, etc. Por último, los gastroquinéticos como el cinitapride, el mosapride, etc., que favorecen la propulsión del ácido hacia el duodeno y no el reflujo hacia el esófago. Vamos a hablar ahora del tratamiento quirúrgico de la hernia hiatal por deslizamiento, que es, hemos dicho que de todas las hernias diagnosticadas llegan a la cirugía entre un 1 al 2%, y de las hernias con síntoma, bastante más. En la actualidad, el tratamiento quirúrgico de la hernia hiatal se hace por laparoscopía la mayor parte de las veces. ¿Y en qué consiste? Primero se debe reducir la hernia, o sea, descender el estómago del mediastino al abdomen y colocarlo al estómago y al esófago abdominal en una posición infradiafragmática. Luego el cierre de los pilares del hiato y por último un procedimiento o válvula antirreflujo que se llama funduplicatura. Aquí vemos el hiato que está agrandado, complaciente. Por este hiato pueden pasar 2 esófagos porque está muy grande, porque por aquí pasó el techo gástrico. Entonces descendemos el estómago a una posición intraabdominal infradiafragmática, descendemos el esófago abdominal y procedemos al cierre de los pilares, como vemos acá. Se cierra el pilar hasta dejarlo del tamaño que debería tener, que es para que pase únicamente el esófago. Y por último le agregamos esto que se llama funduplicatura o valvuloplastia, que es pasar por detrás el techo o el fundus gástrico y suturarlo por delante como una bufanda. Ya vamos a ver un esquema muy bueno, y esto va a ejercer una función de válvula. ¿Por qué? Porque esta funduplicatura tiene aire adentro, como vemos acá en esta radiografía, tiene aire la funduplicatura, y el aire ejerce una presión centrípeta sobre el esófago, lo comprime, evitando así el reflujo ácido del estómago hacia el esófago. Repetimos. Primero, descenso, reducir la hernia, descender el estómago desde el mediastino al abdomen, descender el esófago abdominal, colocarlo en una posición infradiafragmática, queda entonces el hiato, que lo vemos agrandado. A ese hiato se lo cierra con 2-3 puntitos, que quede cerrado y por donde pueda pasar únicamente el esófago. Y por último se hace una valvuloplastia con el fundus gástrico, llamada funduplicatura, pasando el fundus gástrico por detrás del esófago y cerrándolo por delante como si fuera una bufanda. Y acá vemos un paciente operado, vemos la funduplicatura con aire. El fundus tiene aire y ese aire ejerce una función centrípeta sobre el esófago abdominal, impidiendo el reflujo. Bueno, en esta diapositiva, para explicar un poco más cómo es la valvuloplastia o funduplicatura, se utiliza un esquema, un turista que viaja en avión y que lleva, para mayor comodidad, una almohada inflable para el viaje.
Entonces, en este turista sería la almohada inflable, que representa la valvuloplastia o funduplicatura, el cuello de esta persona, que representa el esófago abdominal, el cuerpo, el saco negro del tórax, que representa el cuerpo gástrico, y la cabeza, que representa al esófago torácico. Entonces vemos acá cómo la almohada inflable rodea por entero al cuello, que sería el esófago abdominal, y se une aquí delante 360 grados, lo rodea. Este es el tratamiento, la valvuloplastia o funduplicatura para una hernia hiatal por deslizamiento. Ahora, este tratamiento no es suficiente si este paciente además tiene una metaplasia intestinal, un Barrett con displasia. Si el paciente tiene una displasia sobre una metaplasia intestinal, hay que hacer algo más. Además de el tratamiento quirúrgico antirreflujo por la laparoscopía, va a ser necesario por endoscopía realizar una ablación de la mucosa enferma, ya sea con láser endoscópico o con radiofrecuencia endoscópica. O sea, hay que completar al procedimiento antirreflujo, hay que agregarle la resección de la mucosa enferma, ya sea con láser o con radiofrecuencia por vía endoscópica. Y obviamente, si esto ya es un cáncer infiltrante, el tratamiento es otro, es una resección quirúrgica oncológica del esófago. Para finalizar la clase, vamos a mostrar un video corto de una cirugía de una hernia hiatal por deslizamiento por vía laparoscópica que realizamos con nuestro equipo. Muchas gracias. Tranquilos, en su casa lo vean. Muchas gracias por su atención.